Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este centro de espacio formativo Easy. El día de hoy queremos presentarles un tema que para nosotros es muy recurrente en las escuelas porque atañe a las problemáticas que en la actualidad pues se han convertido en retos bastante complicados para nosotros los educadores. Yo como maestro, como educador y al mismo tiempo como psicopedagogo, pues me es difícil incluso la tarea tan sencilla para algunos otros que no conocen el mundo de la educación, el mundo del magisterio, que es enseñarle algo de manera significativa a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad el interés o la vocación por el aprendizaje es muy limitado, se promueve muy poco la importancia de una buena educación, sobre todo en los más jóvenes, porque lo vemos un poco, al menos en los que ya están en nivel universitario, inclusive posteriormente a los estudios. Muchas personas se preocupan por hacer posgrados u otros estudios, pero mucho en lo que es el nivel media, básica, superior, encontramos pues este desánimo, este desasosiego por la mayoría de los estudiantes, como que se preguntan ¿qué hago aquí en este salón? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué me sirve aprender lo que me está enseñando el maestro? Eso los desmotiva y por lo tanto el trabajo del aprendizaje es muy complicado para nosotros. Así que intentando responder a esto hemos elaborado talleres que buscan darle más recursos a los profesores de los que ya tienen, lógicamente, pues para mejorar sus prácticas educativas, crear innovación, buscar de qué manera, sustentándonos en estudios, en artículos científicos, en lo que han publicado algunos expertos, pues qué es lo que deberíamos de hacer como educadores para llegar directo a la mente. Así se llama este taller, ¿no? Cómo llegar directo a la mente de estos jóvenes que están desmotivados o que no tienen el interés que deberían en la cuestión educativa. Así que vamos a comenzar con este tema. Vamos a ver solamente un pequeño fragmento, no vamos a alcanzar a ver todas las temáticas que hemos encontrado, pero espero que con esto se puedan quedar. Específicamente vamos a hablar de cuáles son los retos de la educación en la actualidad, porque se habla muchísimo acerca del ciudadano del siglo XXI, de qué es lo que tenemos que formar en nuestros alumnos, qué es esa nueva capacidad en la cual tenemos que involucrar a los estudiantes, a esos miles de estudiantes que están saliendo de nivel primaria, de nivel media superior, antes de llegar a la universidad y sobre todo antes de llegar a la vida laboral. Bueno, pues primero tenemos que entender cuáles son los modelos educativos que nos han formado a nosotros como educadores, porque podríamos ubicarnos hasta cierto punto que estamos en una primera etapa todavía de transición entre lo que es la educación tradicional y lo que es la educación emocional. ¿Qué es lo que sucede? Que en la actualidad nos están exigiendo a los educadores pues que integremos todo lo que son las prácticas de educación socioemocional dentro del margen de un currículum totalmente tradicional hasta cierto punto, donde todavía los aprendizajes están basados en la adquisición de datos, de conocimientos, de información, procesamiento de información, y realmente no hemos llegado, o al menos no en todos los lugares, a lo que es la creación de aprendizajes significativos por medio de implementación de proyectos o por medio de prácticas de docencia o prácticas educativas pues más innovadoras, más ad hoc, más adaptadas a las necesidades de los alumnos, ya ni hablar de las necesidades educativas especiales. Así que estamos en ese inter, pero no se queda ahí. Hemos encontrado que específicamente los neurocientíficos, los neuropedagogos, las personas que se están especializando en saber, bueno, de qué manera aprende mejor nuestro cerebro, de qué manera es que le llega a los estudiantes, a nuestros hijos, a quienes están estudiando la información y de qué manera se queda guardada realmente ahí, pues no es por medio de una educación tradicionalista, ni es totalmente gracias a una educación que se base en las emociones, en la empatía, aunque sí es una parte muy importante que nos falta desarrollar.
tiene mucho que ver la cuestión subversiva. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante que la educación, que la información que le estamos dando a nuestros jóvenes sea una información en la cual ellos encuentren una razón de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros les explicamos cualquier dato, geografía, historia, matemáticas, formación cívica, ética, cualquier tipo de clase que nosotros preparemos, por mejor preparada que esté y por más empáticos y por más amigables que nos queramos ver o por más atractiva que busquemos hacer la clase, el alumno al final no siempre logra conectar con el conocimiento y no logra asimilar un aprendizaje porque le hace falta algo muy importante, que es la motivación, entender el por qué va a aprender eso que va a aprender. Y eso es algo que se nos ha olvidado por culpa de la educación tradicionalista, tal vez, que hasta cierto punto educar es un acto subversivo, es un acto que libera, que empodera al estudiante. Tenemos que hacerle ver a los alumnos cómo es que están aprendiendo, lo va a ayudar en un futuro a resolver las problemáticas que tiene o a las que va a tener en un corto periodo de tiempo, no solamente en la escuela, fuera de. Necesitamos hacerles ver que lo que estamos dándoles es realmente útil. Y ojo, maestros, y ojo, padres de familia también, porque si lo que se está enseñando en la escuela realmente no les va a servir para nada, no existe técnica didáctica que los vaya a convencer. Los alumnos son muy inteligentes, ellos saben cuando algo no sirve para nada, lo identifican rápidamente y evitan aprenderlo. Tal vez lo hacen por cumplir con el trabajo, por cumplir con la tarea, tal vez lo hacen por una calificación, pero en realidad no se están llevando nada que los prepare para afrontar el mundo real con esa información. Por eso es muy importante la educación subversiva, una educación basada en la promoción de la libertad que van a obtener esas personas al obtener ciertas habilidades, no conocimiento solamente, ir más allá del conocimiento, llegar a las habilidades. Y esto es lo que se plantea cuando hablamos de educación del ciudadano del siglo XXI o modelos de enseñanza que preparen a los alumnos para el siglo XXI, para lo que va a ser el ciudadano del siglo XXI. Más adelante vamos a especificar cuáles son esas competencias y habilidades que se le están exigiendo ahora pues, a los sistemas educativos que se preparen para formar, ¿no? Primero vamos a ver cuáles serían los ideales de prácticas pedagógicas innovadoras, para algunas instituciones educativas, no todas son prácticas innovadoras. Se han hecho avances, se han hecho muchos esfuerzos para lograr que estas prácticas entren dentro de lo que viene siendo el currículum y las prácticas docentes, pero pues el problema es cuando intentamos integrar todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contenidos, de currículum, estamos hablando de innovación en la evaluación, innovación en las prácticas de aprendizaje, innovar en las prácticas docentes, que hay una pequeña diferencia en ellas, innovación en las formas de gestión de calidad, o sea, en la organización, y lo más importante para lo que es el aspecto formativo integral de un joven, pues es la capacidad de infundir cierto nivel de liderazgo y sobre todo muchísimos valores, la capacidad de tener escuelas conectadas y ciudadanos conectados, no necesariamente en internet solamente, sino personas que logren hacer lazos con o sin una infraestructura digital y lógicamente las TIC, ¿no? Las tan sonadas tecnologías para la información y la comunicación que nos han venido pues ofreciendo muchísimas oportunidades, aunque también muchísimos retos a los educadores. ¿Qué es lo que debería de tener entonces una escuela que busque integrar prácticas pedagógicas innovadoras para la formación de ciudadanos con las habilidades del siglo XXI? Pues vamos a revisar primero lo que es el contenido del currículum. ¿Cómo tiene que ser el contenido del currículum? Nos habla mucho acerca de competencias, aprendizajes claves, se nos habla de muchas formas, con muchas terminologías nuevas, pues de esto básicamente, de qué es lo que tiene que haber en un currículum para que sea eficiente, para que sea efectivo y para que sea relevante. Pero
La pregunta es, ¿estamos realmente dándoles a los alumnos algo relevante? Si es así, ¿por qué no se interesan en ello? Tal vez es que no sabemos cómo presentar esa información. Y si la sabemos presentar, o hacemos muy bien una clase, la presentamos perfectamente bien, pero a la hora del examen o al haber pasado unos cuantos días, ese conocimiento ya no está en la cabecita de nuestros alumnos, bueno, tal vez no les sirvió para nada. Es decir, no es que hayas hecho un mal trabajo como docente, tal vez él no vio de qué manera le iba a servir eso que tú le enseñaste en la vida real. ¿Entendido? No hay que menospreciarnos tampoco los maestros. ¿Qué es lo que hay que revisar en cuanto a contenido y currículo? Bueno, la inteligencia emocional. Hemos en México tenido una reforma educativa recientemente donde se le dio mucha énfasis a esta parte de lo que es la inteligencia emocional, pero falta mucho, no es solamente eso. Tenemos lo que es el enfoque inter y intradisciplinar, que no solamente se vean los contenidos de una materia desde una sola visión, sino que se englobe lo que tiene que ver, pues por ejemplo, geografía con historia, con matemáticas, con formación cívica y ética. Sin embargo, seguimos en un modelo donde todo está desvinculado. Un profesor entra en una clase, sale, entra a otra, jamás se miran los maestros, los aprendizajes, vamos a decirlo, interdisciplinarios o intradisciplinarios están totalmente desconectados. Es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer un maestro para ver qué está haciendo el otro profesor en ese mismo momento que él va a ver un tema para hacer una conexión. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de escuela que nosotros tenemos, ¿no? Donde un maestro entra, se retira, llega otro, ve un tema totalmente diferente, disonante con el anterior. Los alumnos realmente solamente están recibiendo una cantidad caótica de información una tras otra, y eso no lo vemos, ¿no? La perspectiva del alumno. Recursos educativos abiertos tienen que ver con este punto, porque si tú le das al alumno la capacidad de investigar en diferentes lugares, no solamente en el libro, sino ir más allá del libro, pues le estamos dando la capacidad de que él mismo haga esas conexiones que como maestros muchas veces no podemos hacer. Y por último, actividades significativas. Esto para mí es muy importante, sobre todo en el tema de las neurociencias, porque es la única manera en la cual podemos hacer que un aprendizaje, aunque no sea muy relevante, podamos realmente instalarlo en los jóvenes por medio de dinámicas, por medio de vamos a decirlo, un juego, por medio de una actividad, por medio de algo que rompe el esquema de la clase tradicional, donde el alumno solamente escucha y no participa. Aquí lo importante para lograr estas actividades significativas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos a continuar con los modelos de evaluación. ¿Cómo deben de ser los modelos de evaluación de acuerdo a lo que intentamos formar, de acuerdo a lo que queremos lograr con alumnos pues más preparados, con alumnos con más capacidad? Para empezar, la evaluación tiene que dejar de ser un proceso punitivo donde el alumno se sienta pues hasta cierto punto limitado o retado, en el sentido de que si no lo lograba a sufrir la pérdida de una calificación. Lógicamente seguiremos calificando como maestros, pero la evaluación tiene que tener un fin formativo. La evaluación tiene que ser motivante, formativa, y se tiene que reconocer el aprendizaje formal del no formal. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la evaluación, queremos encontrar como educadores específicamente eso que yo le enseñé a mi alumno, y no, tal vez él lo aprendió, lo asimiló, le encontró una forma de transmitir eso, algo en la vida cotidiana, y eso no lo podemos evaluar. Y a lo mejor él tiene un 10, por ejemplo, en la aplicación de cierta ecuación matemática en su vida diaria, supongamos, ¿no? Pero en el examen no lo pudo contestar. O tal vez ya puede ubicar perfectamente bien en qué zona se encuentra tal país, o qué evento histórico desencadenó un evento como por ejemplo la Revolución Mexicana o la Independencia, pero no sabe poner en el examen específicamente qué fecha ni quiénes. Tal vez ha aprendido lo importante, que es el porqué de los sucesos, y se ha omitido o no puede adquirir tan fácilmente las fechas. Todo eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje de los muchachos. Prácticas de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer que las prácticas de aprendizaje sean eficientes?
tiene que ser aprendizaje por exploración, aprendizaje por creación, que el alumno busque la información o la encuentre en un ambiente que nosotros logremos más o menos estabilizar o controlar. Es muy complicado con el modelo que ahorita pues manejamos dentro de educación pública. Esto es realmente uno de los principales retos que como maestros tenemos que tener. Se puede hacer, hay dinámicas que logran esto, el aprendizaje por exploración y por creación. El aprendiendo jugando, esto es algo que a mí me fascina específicamente porque obtienes muchísimo de un niño, de un alumno, por medio del juego. La ludoeducación o la gamificación aquí tiene una potencial increíble y esa es una de las cosas que nosotros promovemos mucho aquí en ICI. El aprendizaje personalizado, acercarte a un alumno, preguntarle, ¿lo entendiste? No, ¿por qué? Y que escuchar qué es lo que no entendió y darle la capacidad o buscar otra vía desde la cual conectar el conocimiento. Sé que esto es difícil en los salones donde hay 40, 50 alumnos, pero a veces vale la pena acercarse, evitar o dejar a los demás trabajando de forma autónoma para concentrarte en esos alumnos y que vean cierto tema en específico contigo. Colaboración entre iguales. Se puede, aunque sea un reto, sobre todo en escuelas donde no encontramos pues esos ambientes pacíficos o donde hace falta cierta cuestión como la disciplina o el control en los alumnos, pues sería prioridad trabajar esa área antes de llegar al aprendizaje colaborativo. Pero en teoría, ¿qué es lo que se quiere lograr con el aprendizaje colaborativo? Pues que tú puedas, hasta cierto punto como maestro, delegar el papel de educador a los mismos alumnos, que ellos mismos entiendan qué es enseñar al otro. Solamente así es como se ha comprobado por medio de estudios neurocientíficos que es como se queda realmente instalada el conocimiento en los jóvenes. Prácticas docentes, destrezas blandas, fortalezas individuales, estilos de aprendizaje, diferentes modos de aprendizaje. Esto ya tiene que ver mucho con lo que como educadores hacemos, específicamente lo que es fortalecer la capacidad de adaptarte como maestro al grupo que te toca atender. Cada grupo es diferente y cada alumno es diferente, por lo tanto no puedes ser rígido, tienes que tener la destreza o la habilidad, yo diría casi el superpoder de como maestro entender que Juan no va a aprender igual que Pedro jamás va a aprender lo mismo que Sofía jamás va a entender las cosas como las entiende su compañera o su compañero cuando tiene dislexia o cuando tiene otro tipo de dificultad o cuando hay capacidades vamos a decir las superiores, cuando hay la habilidad de entender las cosas. Bueno, por algo se nos aburren los niños, porque a veces ellos ya entendieron lo que decíamos y nosotros nos estamos deteniendo con los demás, etcétera, ¿no? Estos son los tipos de estrategias que como docentes tenemos que adaptar. ¿Cuál otra? La organización. Esto nos atañe mucho, sobre todo, siento yo, a los maestros a la hora de hacer nuestras planeaciones, ¿no? Cómo en ese poco tiempo que tengo voy a adaptar un conocimiento, cómo si aparte de que tengo 10, 20 grupos, tengo que dedicar la mitad de la clase solamente al gestionar quién vino y quién no vino. Tenemos que buscar maneras en las cuales hacer nuestra gestión cada vez más ligera. Vaya, la burocracia en el sentido educativo es un lastre que todavía no hemos aprendido a reconocer. Es necesaria la organización, claro que sí. Sin embargo, no podemos delegar más importancia a organizar un documento y entregarlo en tiempo y forma, porque de todos modos el aprendizaje está en el salón, está en la actividad de clase. Vamos a entregar lo que tengamos que entregar en cuanto podamos, pero es muy importante que le demos la prioridad a lo que realmente es importante, ¿no? Que es, pues, que nuestro alumno aprenda algo nuevo. Y muchas veces para las escuelas es una cosa impensable mover un horario, intercambiar clases, hacer que un maestro esté junto con otro durante el mismo periodo solamente para que compartan conocimientos, hacer una gestión diferente, eliminar procesos, hacer que unos hagan unas cosas, otros otras, que no haya duplicidad de procesos, etcétera, ¿no?
Todo esto se tiene que evaluar dependiendo de la estructura organizacional de cada una de las escuelas, y esto es algo que muchas veces se deja de lado. Se basa solamente la estructura organizacional de las escuelas en tradiciones o en lo que dicta a veces una institución, como por ejemplo una supervisión, o lo que a veces imponen desde los nuevos modelos educativos, y no nos escuchan muchas veces a los maestros cuando lo que queremos es que Pedrito, por favor, entienda cómo se escribe tal palabra, o que Juan, por favor, por fin entienda qué es lo que sucedió en el periodo histórico, etcétera, ¿no? Es a veces triste ver cómo los maestros se queman realmente las pestañas haciendo trabajos que van en el sentido de la organización solamente, y no se les permite innovar en esa cuestión. Tienen que apegarse a lo que dictamine cierto formulario. Liderazgo, valores. ¿Qué tenemos que hacer como maestros para crear jóvenes con capacidad de liderazgo y con capacidad de formarse a sí mismos en valores? Dos cosas para mí muy importantes. Tenemos que escucharlos, escuchar mucho a nuestros alumnos. Tenemos que callarnos de vez en cuando nosotros y dejar que hablen. Porque ahí, cuando ellos hablan, cuando ellos están diciendo a veces tonterías, los empezamos a conocer y empezamos a saber de qué manera piensan, qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses. Permitirles que ellos elijan qué hacer, escucharlos, preguntarles cómo sería su clase ideal, qué es lo que ellos les gustaría hacer, que se organicen, que se comprometan entre ellos para resolver cuestiones, para organizar sus tiempos, gestión, emprendimiento social, hacer proyectos que vayan a la realidad, que no se queden en el salón, que no se queden en el papel. Equidad, inclusión, vivirla dentro del aula, hacer que los jóvenes realmente se traten como iguales, que de verdad se incluyan todos. No podemos hablar, sobre todo yo que soy profesor de formación cívica y ética, no puedo hablar de inclusión o que ya palomeé ese tema en mi lista, ya lo vi, ya lo terminé de trabajar en un grupo donde están segregados, donde dos niñas o dos alumnos no se llevan bien, donde se discrimina a alguien por algo en específico que le sucede, por su condición social o étnica o lo que sea. No puedo yo como profesor pasar la hoja, solamente decir ya vi el tema de igualdad cuando evidentemente no se ha comprendido. Sería ser falto en mi postura de maestro a la ética. Y cuando los jóvenes ven eso, ven que no te interesa tanto el programa en el currículum como resolver los conflictos internos de un salón, ellos aprenden el valor que tú les estás intentando dar. Aprenden lo que es la amistad, lo que es la prudencia, aprenden lo que es la equidad, aprenden lo que es realmente ponerse en los zapatos del otro. Y eso solamente lo podemos lograr poniéndonos nosotros en el lugar de los alumnos. Conexiones, pues es que no solamente se trata, les había dicho, de internet. Las conexiones con el mundo real para mí son una prioridad. Cada vez pasan más tiempo los jóvenes en un celular, en un mundo virtual donde realmente pues no se les está dando la visión de lo que hay en el exterior. Necesitamos hacer conexiones con el mundo real. ¿Cómo se hace esto? Buscando las interacciones, creando proyectos que vayan a lo mejor a la interacción de la comunidad, que no se quede todo ahí en el salón, que la clase siga en la casa por medio de una pregunta, por medio de una visita domiciliada al amigo. ¿A qué me refiero? Que puedas poner una tarea, donde la tarea sea ir con, no sé, el vecino al que más confianza le tengan, o con una persona conocida que vive cerca de la casa del alumno y le haga una serie de preguntas, una entrevista, y luego vea de qué manera ayudarle, luego tomar evidencias de él, etc. Hay muchas maneras de hacer que esas conexiones se den, y si no formamos alumnos que tengan la capacidad de conectarse entre sí, estamos mandando jóvenes aislados a la vida profesional o al ambiente profesional, específicamente primaria, secundaria, preparatoria. Son momentos en los que si estas capacidades no se forman, la capacidad de comunicarse, de empatizar y de hacer conexiones con los demás, ya es muy difícil hacerlo más adelante. Lógicamente las redes sociales son muy importantes, las tenemos que incluir como parte del proceso educativo y crear eventos de aprendizaje. Es como esto que hablaba, pero sobre todo cuando son colaborativos, crear una feria de
ciencia, crear un mini tianguis de lectura, hacer un festival de matemáticas, lo que sea, salirse del salón de clase y hacer cosas fuera para que puedan conectar, inclusive en la misma escuela, los de primero con los de tercero, los de segundo, con el segundo B, etcétera, que se hagan colaboraciones. Es algo vital para nuestros alumnos. Y la cuestión de la infraestructura, pues es algo que vamos a tener que improvisar mucho, sobre todo en escuelas públicas, porque muchas veces el espacio físico falla, nos falta, no es el adecuado. Sí, realmente es demotivante, es decir, le quita las ganas al alumno ver ciertos lugares, ciertas zonas en las escuelas donde pues el pupitre no sirve, el lugar donde está sentado es incómodo, no ve, digamos que hasta cierto punto la inversión que realmente se hace en educación en esas cuestiones tan sencillas. Créanme, cuando un alumno pasa a un salón que está equipado de manera diferente, que ve que los asientos son diferentes, las mesas son diferentes a lo que él tiene todo el día en su salón de clase, cambia la perspectiva del alumno y dice, canijo, hay algo mejor. No lo que estoy acostumbrado a ver es exactamente eso, es lo único que hay. Entienden que hay algo más, que hay algo mejor y a veces buscan eso sobre todo y ven la manera en la cual merecerse ese tipo de espacios. Pueden ser motivantes, pueden ser estrategias que apliquemos en las escuelas para darle impulso a la obtención de aprendizajes. Y la infraestructura en TICs, en tecnologías de la información y la comunicación. Una escuela desconectada es sin duda una escuela que todavía, pues podríamos decir que tiene un atraso de 10, 15 años. Pero una escuela, aunque esté muy mal en espacios físicos, que esté conectada, puede decir que está enlazada con el resto del mundo. Me ha tocado ver escuelas que están en la India, escuelas de cartón, pero gracias a cierto programa o cierta organización que llega hasta ese lugar e instala unas computadoras, ponle muy económicas, pero los conecta con internet y transporta a niños que tienen escasos recursos y les permite ver el mundo que hay afuera, les abre los ojos a niños y los motiva a aprender. Más o menos esa misma imagen tengo que le sucede a jóvenes que aunque tengan internet en casa, cuando no lo tienen en la escuela, es como, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este espacio tan arcaico en donde vengo y aprendo algo que yo lo puedo encontrar en mi casa, en la computadora? No es el caso de todos los niños, pero cuando lo es, les desmotiva que su escuela esté desconectada, que no tengan clases donde al menos haya cierta interacción con el mundo exterior, donde no se vea qué es lo que está pasando en otros lados. Y eso, para empezar, todo esto que hablamos, para empezar, solamente es para entender de qué manera podemos integrar mejores prácticas educativas. Ni siquiera nos estamos metiendo en temas más complejos como en qué es lo que se necesita para que esas prácticas, una vez ya organizadas de esta forma, tengan un verdadero impacto. Vamos a dejar como un tema de otro video. Yo sé que ya llevo un rato platicando con ustedes, espero no haberlos mareado mucho. Mi nombre es Ángel García, psicólogo educativo y miembro de ICI, un centro de espacio formativo donde estamos trabajando para que se logre pues esta pesada tarea que es la de educar con cada vez más recursos, con cada vez más opciones y con cada vez mejores prácticas en todo tipo de escuela. Esto no va dirigido solamente a alumnos y a profesores. Esto va dirigido también para padres de familia que estén interesados en ver de qué manera mejorar sus comunidades escolares. Espero que si han surgido dudas, que estoy seguro que sí, las puedan transmitir por medio de mensaje. Vamos a estar al pendiente de las redes sociales. Esto se va a colgar en nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube y tal vez en formato de podcast en algunas plataformas que ya luego les iremos informando. Fue un placer, espero verlos pronto y hasta luego.